Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, les quiero compartir hoy, vamos a seguir hablando acerca del tema de lo asombroso que es Dios, ¿no? Y esas características que tiene Dios que nos hacen adorarlo más, exaltarlo y que nos asombran de Dios, ¿no es cierto? Quiero compartirles un pasaje bastante largo, pero vamos a... no es que lo voy a exponer todo hoy, pero ese nos va a servir de base para seguirlo trabajando, y está bueno que lo tengan ustedes y que lo lean en la semana. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Para que estaba mirando una cosa. Silencia vos. Biblia vieja, no la... Ah, está Adrián, saluda a Adrián. Hola, Adri. Hola, ¿qué tal? Perdón, me estaba sí, puedes bañando. escuchar. No. Ya, está, bueno, mejor. Mejor así está. Se siente el perfume ahora. Se escucha la palabra. Bien, Filipenses capítulo 1, del verso 12 al 26, es lo que vamos a leer. Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es la que en nada seré avergonzado, sino que, con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Un pasaje precioso. Saben que Filipenses es una de las cartas de la prisión, se llaman, ¿no? Son las cartas en las cuales Pablo todavía está prisionero. No sabemos si es en Roma, no sabemos cuál de todas estas prisiones es y en verdad muy poco importa. El tema es que estaba preso y estaba en una situación muy angustiosa. Y si hay algo que nos enseña el apóstol Pablo y nos enseña con respecto a esto, a nuestra relación con Dios, es el gozo. Nos enseña, hay un libro, si no me puedo acordar ahora
el nombre del autor, pero se llama Prisionero del Gozo. Pablo era prisionero del gozo en este momento en el cual estaba viviendo. Si no me equivoco, es de Gordon Fee el libro. Y el tema es que uno si ve las vidas de los cristianos, la vida de cada uno de nosotros en particular, como personas singulares, como personas, cada una completas y con todo lo que somos, ¿no? Uno a veces dice, bueno, lo importante es salvar almas. Y bueno, como si el alma fuera una cosa aparte del cuerpo, o que fuera una cosa aparte de la mente, o como si fuera parte del conocimiento, como si fuera parte de todo, ¿no? Algo muy extraño para el mundo cristiano sobre todo, y para el mundo judío, el cual es el pueblo al cual le está hablando Pablo, ¿no? Es un pueblo también judío. El pueblo judío tenía, tiene esa concepción del ser humano como alguien completo, alguien que es completo en Cristo y que es completo e integral, ¿no es cierto? Él es un cuerpo, es un alma y es un alma y es un espíritu, ¿no es cierto? No hay esa división que a lo mejor después la iglesia fue adquiriendo con el tiempo, a partir de la teología griega o de la filosofía griega, ¿no? De separar, bueno, el cuerpo no importa, lo que importante es el espíritu. Bueno, un judío no pensaría así, Jesús no pensaría de esa manera. Jesús pensaría como el ser humano como un ser integral, ¿no? Por eso las sanidades, por eso los milagros, por eso la multiplicación de los panes y de los peces, que hablan también de una ocupación de las necesidades físicas, ¿no es cierto? Por eso el descanso de las enfermedades, por eso y también las necesidades espirituales y las necesidades que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Con la espiritualidad de las personas. Esa necesidad de poder congregarse y de poder ser parte de un todo, ser parte de un pueblo. La mayoría la mayoría, si no todas, los milagros de Jesús de sanidad son para que las personas puedan integrarse a la comunidad de fe, para que puedan volver a presentarse delante del templo. Una persona enferma no podría presentarse delante del sacerdote a llevar la ofrenda, y de esa manera estaría apartado del cuerpo. Jesús lo sanaba y le decía, bueno, ahora andá y presentá tu ofrenda delante del sacerdote, ¿no? Como reintegrándolos a la comunidad. Ahora, a lo largo del tiempo, lo que entendemos es que las personas, los individuos, los cristianos, que somos aquellos que representamos a Dios y que representamos el Espíritu de Cristo, tenemos problemas y tenemos dolencias, tenemos carencias, tenemos miserias, tenemos un montón de abanicos de cosas, de historias pasadas, de vivencias presentes y de anhelos futuros, que nos hacen ser, en definitiva, quienes somos, ¿no es cierto? Uno es lo que es en base a lo que vivió también. Y en esto también está integrado Cristo, ¿no? Lo que Dios fue haciendo a lo largo del tiempo. Pablo se encontraba preso en este caso y él, sin embargo, decía que todo lo que le estaba pasando contribuía al avance del Evangelio. Y no solamente contribuía al avance del Evangelio, sino que contribuía a un crecimiento personal, a un crecimiento de las personas en fe, ¿no? Él termina
diciendo, termina diciendo, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. ¿No es cierto? Todo lo que uno vive, aún incluso estas cosas que nos parecen, que yo creo que lo prediqué el domingo también, ahí colgado en la hamaca, hablaba sobre estos temas y decía, bueno, todo sirve para crecer, las cosas buenas y las cosas malas. Lo importante es la actitud. Pero hay un grave problema, para decirlo de forma bien irrespetuosa, con Dios. Hay un problema con Dios. Dios es el ser más egocéntrico del universo. Dios es el ser más egocentrista del universo. No hay una persona más egocéntrica que Dios. Y eso hace que la mayoría de las personas lo rechace muchas veces. Porque hay como que resolver un problema con Dios. Y es que hay que resolver un problema con respecto a la gloria de Dios. A lo que Dios es, ¿no es cierto? John Piper dice en uno de sus libros, que se llama Hedonismo Cristiano, fue el primer libro que él escribió allá por el año 1970 y algo, se llamaba Hedonismo Cristiano y era encontrar placer en Dios. Él decía que el mayor placer debe estar en Dios. Que Dios era un Dios para ser gozado, para ser disfrutado y para que sea nuestra única fuente de placer y nuestra única fuente de gozo. Acá nosotros nos habíamos preguntado en las prédicas anteriores, sobre todo en las que tienen que ver con las reuniones de oración, veníamos hablando de los atributos de Dios y decíamos, ¿por qué creó Dios este mundo? ¿Para qué lo creó, no es cierto? Y bueno, terminamos diciendo la semana pasada que Dios había creado este mundo para la alabanza de su gloria, que se exhibe y se revela de manera suprema en la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? En su obra, ¿no es cierto? En la obra completa en Cristo. Por ejemplo, acá en este libro que tengo, ¿qué es este libro? Miren, Asombrados por Dios se llama. Se ve al revés seguramente. Ahí, pero no importa. Se llama Asombrados por Dios. Un libro precioso, se los recomiendo como para que puedan acrecentar, porque es un libro espectacular. Acá él habla de personas famosas, obviamente son personas, algunas las conocemos y algunas no. Pero hay una persona que aquellos que siguen ahí el mundillo de Hollywood, Oprah se llama una, dice, se alejó del cristianismo ortodoxo cuando tenía 27 años, debido a la enseñanza bíblica de que Dios es celoso. Exige que Él y nadie más tenga nuestra mayor lealtad y afecto. No le pareció cariñoso. No le pareció cariñoso Dios. Y fíjense que a nosotros nos pasa eso cuando predicamos a veces. Cuando predicamos a Dios y predicamos a un Dios celoso, a un Dios que quiere ser el único. Y fíjense que yo siempre hablo sobre el tema de tener una iglesia inclusiva. Pero hay un tema. La iglesia es inclusiva. Dios es exclusivo. Dios excluye a todos aquellos que no creen en Él. Jesucristo es exclusivo, porque Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no se muestra como una verdad más o un camino más o una vida más de cualquiera que podamos tener. Ahí hay un egocentrismo de parte de Cristo, que a veces es un poco que nos provoca cierto rechazo, sobre todo aquellos que no están convertidos y aquellos que no entienden lo que Dios es. Brad Pitt, por ejemplo, lo conocemos,
se alejó en su infancia de la iglesia, porque decía que Dios le pedía que tenía que decir que él era el mejor, o sea, que Dios era el mejor. Le parecía muy ególatra eso de parte de Dios, muy egoísta. Y tenemos acá un gran conocido, alguien que yo cito mucho, que Nico cita mucho también, que es C.S. Lewis. Él dice, antes de convertirse al cristianismo, él se quejó de que la exigencia de Dios de ser alabado sonaba como una mujer vanidosa que desea elogios. Esto está escrito en el libro Sorprendido por la Alegría. El que pasó el otro día citó hizo una cita a Nicolás el otro día sobre este libro. Eric Ries, que no sé ni quién es An American Gospel, un evangelio americano, es el escritor, rechazó al Jesús de los evangelios porque solo un ególatra exigiría que lo amáramos más de lo que amamos a nuestros padres e hijos. Y Michael Prowse, un columnista de London Financial Times, un libro, es un economista, se alejó porque dice que solo los tiranos llenos de orgullo anhelan la adulación. Fíjense que la gente puede considerar esto todo como un problema para acercarse a Dios. Dios exige demasiado, Dios es muy egocéntrico, Dios es muy exclusivo, Dios me quiere solamente para Él, no quiere... Claro, las otras religiones por lo general es Dios y otra cosa más, o sea, el budismo acepta todas las otras religiones, se pueden compartir, el hinduismo tiene una gran cantidad de dioses, y todo así, ¿no? Salvo las religiones cristianas o pseudos cristianas, por ejemplo, como Testigos de Jehová, o las iglesias, las religiones abrámicas, ¿no? Ya sabemos cuáles son las religiones abrámicas. La religión hebrea, la religión judía, la religión musulmana y la religión cristiana. Son todas abrámicas. Ahí hablan todas de un solo Dios, ¿no es cierto? De un Dios único. Esas son las únicas religiones. El resto de las religiones poco le importa si uno practica otra cosa más. Pero la religión cristiana es muy exclusiva. Entonces eso como que eso aleja a la gente de Dios. Y sin embargo, en esas aseveraciones que hacen estas personas, ¿no es cierto? Que dice que no le parecía algo ególatra, una mujer vanidosa, alguien que exigía que amáramos más a ellos que a sus hijos y a sus padres, a un tirano, a un lleno de orgullo, que quiere adulación, que quiere adoración y que exige esa adoración y que la exige solamente para él y nada para el resto de los mortales, ni nada para el resto de las cosas creadas, sean corporales como nosotros o seres espirituales, ¿no? A él no le importa, no le importa si es un ángel y tiene muchísimo más poder que nosotros no debemos adorarlos a ellos. Dios es único en recibir nuestra adoración. Y lo que se nos plantea con este tema es que Dios es más glorificado en nosotros cuando mayor satisfacción encontramos en Él. Veamos el Salmo 16, versículo 11. El Salmo 16, 11 dice así el salmista: me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha.
Esa es la palabra de alguien que encuentra satisfacción solamente a Dios. Que encuentra satisfacción solamente en Dios, ¿no? Que Dios lo llena, que Dios le es suficiente. Tenemos el caso de Job, ¿no es cierto? El caso de Job, aún aunque mi piel se desvanezca, aunque mi cuerpo se desvanezca, aún mis ojos le verán, ¿no es cierto? Esa satisfacción. Ese salmo, esa declaración del salmista es la solución a ese problema. Y entonces lo que hace John Piper en este libro es contestarle a todas estas personas. Y le dice, no, Oprah, si Dios no fuera celoso por todos tus afectos, sería indiferente a tu miseria final. Dice, no, Brad Pitt, si Dios no te exigiera que lo consideraras como el mejor, no le importaría tu suprema felicidad. No, señor Lewis, está hablándole a un cristiano, ¿no? Acá. Dios no es vanidoso en exigir su alabanza. Esta es su virtud más excelsa y tu mayor alegría. No es la mayor alegría de Dios ser exaltado. Es mi mayor alegría exaltarlo. Dice, no, Eric Ries, si Jesús no reclamara un amor mayor que el que profesas por tus hijos, estaría entregando tu corazón a lo que no puede satisfacerte para siempre. Todos aquellos que tenemos hijos, y sobre todo los que tenemos hijos grandes, sabemos que nuestros hijos no nos pueden satisfacer para siempre. Por lo general son más dolores de cabeza los que nos traen. Por más que uno los ame con todo el corazón, pero no hay satisfacción en eso. No hay satisfacción tampoco en nuestra familia. Sabemos los problemas familiares que tenemos y todo lo que conlleva ser familia. Las amistades, el dinero, la salud, todas esas cosas. Aunque uno tenga una vida plagada de felicidad, finalmente la muerte termina ganándonos a todos. O sea, en la pulseada la muerte siempre es la que termina emparejándonos a todos, ¿no? Como ese dicho que tienen los gringos, ¿no es cierto? Que dicen, nadie se salva de la muerte y de los impuestos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos empareja a todos los seres humanos. Y dice, no, Michael Prowse, Dios no anhela tu adulación, la ofrece. Fíjense lo que dice. Él ofrece que lo adules, ofrece que lo adoremos para nuestra propia satisfacción. Dios es más glorificado cuando encontramos mayor satisfacción. Cuando entendemos que Dios es el centro de nuestra vida y cuando entendemos que nuestra adoración no engrandece a Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita ni habernos creado, ni que le adoremos, ni que vayamos a la iglesia, ni que ofrendemos. Él no necesita, pero absolutamente nada. Él es el que es. Él es un Dios autosuficiente. Él es autosuficiente en todo su ser. Él es todo lo que debe ser como Dios y Él se autosatisface a sí mismo. Él podría estar solo en el medio del universo y así todo no sentirse solo al ser un Dios infinito, al ser un Dios todopoderoso, que lo llena todo. No hay un lugar que haya un vacío para que el hombre lo tenga que llenar. Dios es todo lo que debe ser como Dios. Y Dios es lo único que necesitamos. En estos tiempos en los cuales vemos que la enfermedad nos ha emparejado a todos, ¿no? Fíjense, el señor que decía que era muy atlético él y que solamente si le agarraba le iba a agarrar un resfriadinho o una gripeciña. Ahí está, con COVID-19, ¿no es cierto? Bueno, nos empareja a todos, ¿no es cierto?
las enfermedades, los problemas, a todos nos causan cosas. Entonces, es necesario que, más allá de predicar autosuperación, de predicarnos 21 leyes para ser mejores líderes o para ser mejores personas, o las 41 reglas irrefutables del currar con la Biblia, uno lo que tiene que entender es que si vos amás a Dios, si vos te entregás y si lográs entender que Dios puede satisfacerte completamente y practicás esa satisfacción en Dios, tu vida puede ser distinta. Tu vida, vas a poder terminar saliendo mejor de cada situación de tu vida. Porque precisamente las circunstancias de la vida están puestas para eso, están puestas para acercarnos a Dios. A veces Dios te atrae con lazos de amor y otras veces te trae a garrotazos. Y suena feo, suena a lo mejor como que no es muy evangelístico decir que Dios te trae a garrotazos. Pero la palabra dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado, para los que no saben, es esa vara larga que tiene que es como un bastón en la punta, que es circular, que es para agarrar a las ovejas y atraerlas del cogote, ¿no? O traerlas de lugares difíciles, para levantarlas, ¿no? Se meten entre las patas delanteras y las traseras en la parte del pecho, y con eso el pastor las levantaba. Y después lo que hacía el pastor, por lo general, con las ovejas más rebeldes, era pegarle un buen palazo en la pata, quebrarla. Entonces la oveja estaba todo el día al lado del pastor y el pastor la llevaba la llevaba arriba. No sé si vieron la imagen del buen pastor, el cuadro del buen pastor, ¿no? Con Jesús con la ovejita en sus hombros. Esa oveja, una vez que se curaba, que el pastor la curaba y que la tenía ahí al lado, esa oveja no se iba más de al lado del pastor. Había tenido un trato especial. Así ha pasado a lo largo de la historia y tenemos miles de ejemplos en la Biblia. Jacob tuvo que pasar rengo y Dios le había dado 1000 oportunidades para pasarla bien, para poder pasar con las dos piernas útiles. Sin embargo, su rebeldía lo llevó a terminar rengo, ¿no es cierto? Sea como sea, vas a pasar. Y sea como sea, algún día vamos a tener que rendir cuentas con Dios, y Dios se va a sentar en la mesa con nosotros y nos va a decir, bueno, mirá, llegó la hora, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Todos tenemos una cita con Dios, la podemos ir posponiendo para más adelante, pero algún día la vamos a tener que tener. Y qué mejor que tenerla habiendo entendido la grandeza de Dios y habiendo entendido que Dios es suficiente para nosotros, ¿no? Y en ese momento de tener la charla, poder tener una charla de agradecimiento con Dios por todo lo que vivimos y que Él siempre estuvo ahí. Así que este es un momento para la iglesia, para poder acercarnos a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Dios bueno, gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Gracias por tu inmensidad. Gracias, Señor, porque sos todo para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y te pedimos, Padre, que nos enseñes en este tiempo, que este sea un tiempo en el cual podamos aprender nuevas cosas y que podamos salir mejores de esta situación, Señor, que podamos salir crecidos, Señor, y que esto sea todo para nuestro crecimiento en Cristo Jesús, Señor. Te damos muchas gracias por la iglesia, te damos muchas gracias por cada hermano que logra conectarse, que podemos
vernos, que podemos escucharnos, Señor. Sabés todas las cosas que necesitamos y nos gozamos, Señor, en que vos tenés cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.